Bienvenido a nuestra tercera sesión del tercer módulo de nuestro curso. Soy Ricardo Andrés Salas Dorado y estamos profundizando en el diseño de recursos digitales para sesiones o experiencias de aprendizaje de manera virtual o presencial. La idea de esta tercera sesión es conocer algunas plataformas y softwares que permitirán crear y desarrollar distintos recursos digitales para nuestras experiencias de aprendizaje. Hemos ido avanzando en los módulos y en las sesiones, desde el primer módulo hablando de la unidad de aprendizaje, cómo vamos diseñando todo el plan anual. De ahí pasábamos a unidades y sesiones de clase y ahora entramos y profundizamos en aquellos objetos de aprendizaje que nos van a ayudar en nuestras secuencias didácticas, aquellos recursos que nosotros vamos a poder desarrollar y diseñar para poder enriquecer nuestra asignatura. En las dos últimas sesiones que tuvimos, hemos conversado sobre las características que deben tener estos objetos de aprendizaje, estos distintos medios educativos digitales que nosotros vamos a poder utilizar en nuestras sesiones. Recordemos, como ya lo hemos mencionado también, que estos recursos digitales pueden ser creados por nosotros mismos o podemos usarlos de las redes de contactos y otros docentes que los han compartido por Internet. Vamos a ir entonces en esta sesión profundizando paso a paso. Sin embargo, es importante que volvamos a la pregunta reto que dejamos en la sesión pasada. La pregunta, después de haber conocido las características de un diseño virtual, de un entorno virtual, nos proponía y sugería consultar nuestra memoria, pero también preguntarnos en el corazón, ¿podríamos comenzar a diseñar algunos de estos recursos digitales para nuestras asignaturas? ¿Podríamos crear contenidos que enriquecerían el diseño de nuestra sesión de clase? ¿Hemos encontrado algún recurso que nos haya llamado la atención antes y que nosotros podríamos replicar o mejorar? Y con estas preguntas en mente, quisiera invitarlos a que comencemos esta sesión. Y quise partir por hablar de Internet. Parece un poco curioso, incluso porque en este momento nuestro curso lo estamos desarrollando gracias a Internet. Pero siempre es importante preguntarnos y conocer más sobre algo que cada día se nos hace más común, tal vez más familiar, pero que a veces no conocemos del todo, que puede todavía generarnos algunas dudas y que sin duda nos presenta siempre nuevos retos y desafíos. Internet, o la red, como a veces la llamo, o la llamamos, o la red de redes, es una red de computadores y es la más grande del mundo, que conecta a billones de usuarios en distintas partes del mundo por medio de dispositivos, y todos conectados por canales de comunicación. La palabra Internet viene de interconnection y network, es decir, interconexión en red, pero por sus palabras en inglés se utiliza Internet, Interconnection Network, y es una variedad de computadores y medios de transmisión que se conectan alrededor del mundo. Y por medio de estas redes se transmite información, datos, y esto se comparte entre los usuarios. Se fue generando una conexión global, una conexión para toda persona que tenga acceso a Internet. ¿Y por qué les decía que tal vez es normal o familiarizante? Porque sí, pareciera que es del día a día. Sin embargo, no tiene tantos años. Y si vemos un poco de la historia, el primer desarrollo que se hizo fue gracias a ARPA, Advanced Research Project Agency, una investigación avanzada en una agencia de los Estados Unidos,
Y en 1969, el 2 de enero, se comenzó una red experimental de computadores. El 2 de enero de 1969 se dio la primera red experimental. El concepto parecido, pero no tenía un servidor, no tenía un gran computador, un gran almacenador. Sin embargo, le daba la misma participación a todos los usuarios. Entonces ya era el concepto. Acá se está dando el primer paso. No sería sino hasta 1982 que se utilizaría la primera vez o por primera vez la palabra Internet. Y en 1986 se dio la primera red abierta, red que permitía la interacción de distintos usuarios. Y de ahí, esta fue desarrollada en la Case Western Reserve University en los Estados Unidos. Y de ahí ya pasaremos hasta 1991, donde el gobierno de los Estados Unidos permite que los negocios empiecen a conectarse a Internet. 1991. Estamos hablando de un adolescente que ha transformado el mundo, de un adolescente que ha transformado el mundo y del cual muy poco conocemos, tanto en su potencial como en aquellos desafíos que nos presenta para la ciudadanía, para la ética, para la moral. Recuerdo una entrevista que leí hace un tiempo de uno de los creadores, los padres de Internet, que él decía que cuando se creó la red, la idea era meramente académica y comenzar a compartir información que solo fuese de índole académica. Ellos tuvieron una reunión en Londres, donde estaba el otro servidor y con quienes iban a hacer las pruebas, y llegaron a algunos acuerdos. Entre otras, ahí comenzaba a gestarse el anonimato, que tantos desafíos trae para el día de hoy. Y en esta ocasión, él se olvidó de su casaca en Inglaterra. Cuando llegó a los Estados Unidos y se dio cuenta que no tenía la casaca, le escribió un mensaje a uno de los usuarios conectados en Inglaterra y le dijo, por favor, busca mi casaca y guárdamela. Las reglas que ellos mismos habían puesto en esa mesa, uno de los creadores, en su primera oportunidad, ya la había roto. Y esa era su reflexión. Él decía, miren, cuando yo hice esas normas, cuando hablamos que el uso era sola y estrictamente académico, yo mismo rompí esa regla. Lo que nos lleva a hacernos más preguntas y podríamos generar todo un curso de investigación, debate y trabajo conjunto para preguntarnos los desafíos que trae Internet. Pero es importante conocerlo porque Internet está ahí. Entonces, ¿cómo puedo aprovecharlo en mis clases? ¿Cómo puedo sacarle provecho? Y el 2020 fue un año que nos permitió darnos cuenta del potencial que tiene Internet, de las bondades que tiene Internet, pero a la vez los desafíos que Internet plantea. Porque Internet no es ni bueno ni malo. Internet es un medio y dependerá del uso que nosotros querramos darle, que dará sus frutos. Como red, Internet, ¿qué nos permite? Generar vínculos y acortar distancias y tiempo. En últimas, también se trata de las personas, de cómo podemos interconectarnos. Y las conexiones que nos ofrece Internet son muy valiosas, sobre todo para el ámbito académico. Y por eso hoy vamos a hablar de tres medios concretos por medio de los cuales podremos generar contenido y podremos generar distintos medios educativos digitales para que pueda enriquecerse nuestra asignatura y nuestra sesión de clases. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los blogs, de los podcasts y de YouTube. De ellos tres vamos a hablar en esta sesión. Podríamos hablar de muchísimas más cosas. Algunas ustedes ya las conocen, otras más o menos, pero de estas tres vamos a hablar, porque nos dan algunas ideas y además el paso a paso que siguen nos permite poder saltar al finalizar de esta sesión a comenzar a desarrollar nuestros propios contenidos.
En esta sesión, además, podremos ver las oportunidades que tenemos y que se presentan. Por supuesto, también existen desafíos, también existen amenazas, también hay debilidades, pero vamos a centrarnos en las fortalezas y oportunidades, en todo aquello que podemos sacar de provecho para nuestras asignaturas y para que nuestros alumnos cada día se sientan más motivados y enganchados con nuestras sesiones de clase. Por último, vamos también a conocer algunos aspectos básicos para poder trabajar en esos contenidos: blog, podcast y YouTube. Y comencemos con el blog. ¿Qué es un blog y cómo usarlo? Bloguear, ese verbo que se va creando, así como googlear, ¿no? Bloguear o hacer uso de blogs es básicamente llevar un diario en línea. En eso consiste el blog, llevar un diario en línea. Un blog o weblog es un sitio web. Entonces es un sitio en la red donde yo puedo hacer entradas, logs. De weblog viene la palabra blog. Entonces, en esa red, cuando yo entro, puedo comenzar a publicar contenido y generalmente se mantiene por personas que hacen entradas regulares, ya sea comentarios, descripciones de eventos u otro tipo de material como gráficos o videos. Y he puesto acá una idea que es importante: nuestra huella digital. Nuestra huella digital, muy parecida a la que tenemos en la mano y en cada uno de nuestros dedos, la huella digital que nosotros dejamos en Internet es muy importante. Hace un tiempo ha venido el debate de compartir nuestros datos y nuestra información y cómo algunas redes sociales utilizan esa información. Es más, en alguna ocasión seguramente nos ha sucedido que cuando vamos a buscar algo en uno de los buscadores de nuestro celular, las palabras pareciera que aparecen automáticamente, que la publicidad que nos llega está pensada y perfilada para nosotros. Todo eso es la huella digital. Todo eso es la información que yo comparto y que yo voy dejando y que las distintas redes aprovechan para comenzar a hacer mercadeo, porque comienzan a ver cuáles son los intereses de cada uno de los usuarios. Pero yo también debo tener cuidado, y no solo lo digo por nosotros, sino lo digo para que hablemos con nuestros alumnos. Lo que yo voy compartiendo y subiendo a la red, lo que voy subiendo a esa nube, es también información personal. Y yo estoy dando a conocer sobre mí y sobre mi vida. Y eso va a poder ser accedido por otras personas. Eso viene también con otros debates y con otros trabajos sobre privacidad, sobre el respeto de la persona, sobre el uso adecuado de esa información. Sin embargo, debemos entender, la huella digital es ese trazo que yo voy dejando conforme voy avanzando en la red. Cuando entro a mi perfil, cuando comparto información, cuando opino sobre A, B o C. Y recordar sobre todo que hoy día muchos empleadores también están revisando nuestra huella digital. ¿Qué compartimos en las redes? ¿Sobre qué escribimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo opinamos? Y por eso tan importante, muy importante, cuidar nuestra huella digital y nuestra imagen digital. ¿Qué es aquello que nosotros plasmamos? Y cómo nosotros también como docentes profesionales vamos generando un perfil digital, un perfil en el cual se va mostrando nuestras capacidades y habilidades. Este era como un paréntesis importante. Volviendo a los blogs, hay distintos tipos de blogs. Hay un mini blog, hay microblogs, hay blogs y hay videoblogs. Y vamos a hablar un poquito más de ellos. El microblogueo es la práctica de publicar pequeñas piezas de contenido digital que pueden ser texto, imágenes, enlaces, videos cortos u otros de mediana duración en Internet. Voy a poner un ejemplo que es muy común, que es Twitter.
Twitter es una forma de microbloguear. ¿Por qué? Porque en Twitter yo comparto una imagen, un corto video, o medio, o texto, incluso Twitter nos pone un límite de caracteres para poder opinar, publicar. Y yo puedo mantener viva esa red y mi red en Twitter como publicando y teniendo seguidores y siguiendo personas. También puedo hacerlo replicando, respondiendo o reenviando comentarios que otros usuarios han hecho. Pero eso es microbloguear. Hay otros que son de mini blog, que sirven para agregar instantáneamente videos, imágenes, texto y otros contenidos sobre la marcha. Tumblr y Posterous son dos redes que se usan para este tipo de mini blogueo. Y por último, tenemos los videologs. En vez de ser escritos, son por videos. Y una de las plataformas más utilizadas para hacer estos videologs o blogs es YouTube, de la cual hablaremos en su momento. Entonces tenemos tipos de blogs. Una pregunta que puedes hacerte es, ok, sin saberlo, ¿yo ya blogueo? Sin saberlo, ¿puedo ya ser un blogger? Puede que sí, puede que no. Y no importa. En realidad, la idea es que poco a poco nos familiaricemos, tal vez le perdamos el miedo a hacerlo y comencemos a compartir y dar nuestras ideas, a generar estos diarios digitales en Internet. Y para hacerlo, necesitamos una computadora con Internet, contar con una cuenta de Gmail e ingresar al link de blogger.com. En este momento, les voy a mostrar cómo iniciar un blog. Cómo iniciar un blog que ustedes además podrán usar, y ya conversaremos sobre eso, para que sus alumnos también lo utilicen. Entonces vamos a ir con el paso a paso. Voy a comenzar suponiendo que ustedes no tienen una cuenta de Google. Y para ello voy a hacer algo especial. Voy a salir de esta sesión. Voy a añadir otra cuenta. ¿De acuerdo? Acá voy a poner usar otra cuenta y voy a poner crear cuenta para mí. Entonces, si alguno de ustedes no tiene una cuenta de Google, vamos a hacer el paso a paso de cómo crear una cuenta de Google. Recordemos algo importante también. Puede que nuestros colegios nos hayan asignado una cuenta del colegio que sea de Google, ¿de acuerdo? Porque Google también vende sus plataformas para empresas. Y esas nos permiten tener una serie de oportunidades y nos permite trabajar una serie de elementos que una cuenta particular privada no permite. Además, por ejemplo, las cuentas de Google empresariales suelen ser ilimitadas. Las cuentas personales no lo son. Vamos a crear una cuenta y vamos a poner un nombre. Nosotros hemos llamado antes al profesor que está actualizado. Vamos a llamarlo el profesor actualizado. ¿De acuerdo? No. Profesor digitando. Ahí está. Nuestro profesor digitando. Y el mismo Gmail nos ha sugerido una cuenta. digitandoprofesor@gmail.com. Y nos pide una contraseña. Vamos a poner una contraseña cualquiera, ¿cierto? Debe tener 8 caracteres como mínimo, con una combinación de letras y números y símbolos. Y siguiente. Nos pide un número de teléfono, no vamos a ponerlo, o pongámoslo, nos lo exige, ¿no? Entonces, muy bien, ponemos un número de teléfono y como nos está pidiendo la llamada, vamos a darle un número real, muy bien, y vamos a ver que nos va a enviar un código a nuestro teléfono. Ponemos nuevamente la contraseña, ¿cierto? Muy bien. Y ya vamos a ir viendo que se va creando la cuenta. ¿Por qué es importante crear la cuenta? Porque una vez tengamos una cuenta de Google,
vamos a poder entrar a blogger.com. Ustedes van a encontrar el link en la presentación y al entrar en blogger.com nos va a salir la oportunidad de crear nuestro propio blog de manera exclusiva, fácil y gratuita. Entonces vamos a crear el blog y lo voy a hacer con la cuenta recién creada, ¿de acuerdo? Entonces entramos con nuestra cuenta y nos aparecerá ya la página de blog. Me está pidiendo que identifique con el celular que hemos puesto. Acá me aparece un código de seguridad. Le digo que sí, que estoy intentando ingresar. Muy bien. Y acá descubrimos el mundo blog. En mi caso, yo tengo un blog. Y acá vemos las distintas entradas que yo he puesto en mi blog. Y yo puedo crear nuevos blogs. Yo puedo crear nuevas formas de trabajar. Y quiero que lo veamos cómo se ve una entrada. Entonces, si yo quiero hacer una nueva entrada, pongo crear un nuevo post, ¿cierto? Y yo le pongo acá el título. Miren que es una interfaz parecida a Word. Entonces, prueba, prueba, ¿cierto? Entonces, esta es una entrada de prueba, ¿correcto? Para la sesión 3 de nuestro curso. Muy bien. Y además, acá podemos agregar rápidamente con un clic una imagen y le puedo pedir que la busque en Blogger, que la busque en mis fotos o que la suba desde mi computadora. O puedo insertar un video. Puedo subirlo desde mi computadora o puedo buscar uno en YouTube. Y me pide acá alguno de los videos. Entonces vamos a poner por acá amistad. Vamos a ver qué sale con la palabra amistad. La amistad de Laura Pausini. Muy bien, vamos a poner la canción La amistad de Laura Pausini. Y vamos a verlo antes de publicarlo. ¿Cómo lo van a ver? Lo van a ver así. Todo este diseño lo he hecho yo en el blog y sale aquí, prueba, prueba. Esta es una entrada de prueba para la sección 3 de nuestro curso. Y acá salen los otros posts anteriores. Como pudimos observar, y no lo vamos a publicar, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente, o si quieren lo publicamos, confirmar la publicación, ¿cierto? Y vamos a entrar a la página del blog. Y ahí vamos a ver cómo queda. Prueba a prueba y el video de la amistad. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, número 1, tener una cuenta de Gmail. Si no la tienes, puedes crearla y entrar a blogger.com. Cuando hagas clic acá, te va a salir un hipervínculo para entrar inmediatamente. Y además, vas a tener la oportunidad de hacer tu propia página de Internet. ¿Cómo puede ayudarnos en la clase un blog? Muy bien. Los blogs de clase pueden servir como un portal para fomentar la comunidad de los estudiantes. Es decir, podría ser un blog abierto para que todos los estudiantes comenten en tu clase. Asimismo, se puede usar para informar a los estudiantes sobre los requisitos de la clase, publicar folletos y avisos, asignaciones de tarea o actuar como un tablero de preguntas y respuestas. El blog se asemeja en ese sentido a un panel de noticias, porque yo puedo poner artículos y los alumnos pueden comentar. Y dependerá si yo dejo abiertos los comentarios o no para que ellos puedan hacerlo.
Asimismo, el blog mismo nos proporciona un espacio donde los profesores y los estudiantes pueden trabajar para desarrollar aún más la escritura y otras habilidades, con la ventaja de que la audiencia es instantánea. Y además, como está siempre en Internet, pueden acceder a ella en distintos momentos. ¿Cómo más puede ayudarnos en las clases? Nosotros podemos ofrecer consejos y los estudiantes pueden practicar e incluso beneficiarse de la coevaluación, porque cada alumno puede desarrollar también su propio blog y sobre ese blog sus otros compañeros comentarles. Los alumnos tienen la posibilidad de hacer bitácoras, portafolios, donde podríamos guardar todas las tareas que han hecho en las distintas asignaturas. Bueno, los alumnos podrían crear su propio blog y en él ir subiendo aquellos trabajos que los profesores asignen. Entonces, al final del año, el blog tiene para el año 2021 todas las entradas que ha hecho el alumno y se convierte también en su cuaderno digital. Pero es además una bitácora o un portafolio que él puede compartir y que él ya va a ir generando su huella digital. Ya va a ir teniendo eso para el futuro. Y el alumno tendrá inmensas posibilidades. Es más, hay unas experiencias que yo he visto y les voy a compartir en este momento que son muy interesantes. Para que ustedes puedan hacer también la búsqueda, vamos a hacerlo por partes. Vamos a poner acá CAS, portafolio de alumnos de CAS en blog. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos dando cuenta que existen distintos portafolios para que las personas puedan ver cómo hacer un portafolio. Entonces, vamos a poner mi portafolio CAS. Entonces, mire cómo existen portafolios creados por alumnos en un blog. Y miren acá, mi portafolio CAS, una educación para un mundo mejor. CAS es del IB, creatividad, acción y servicio. Y vemos acá, mi portafolio de evidencias. Te damos la bienvenida al blog del Colegio Laureles, donde podrás encontrar todas las actualizaciones de las actividades que se llevan a cabo en CAS. Entonces, Fundación Laureles. Entonces, miren cómo nos va llevando contacto. Ahí está el contacto de la fundación. Acá podemos ver el perfil, podemos ver el portafolio también, ¿sí? ¿Qué tiene para ofrecernos? Entonces, los blogs nos dan un número grandísimo de oportunidades. Entremos al siguiente. Romina Sarie, portafolio CAS. Ella fue capaz de diseñar todo esto. Pero miren, la imagen es una imagen que ella consigue. Y acá podemos ver las experiencias que esta alumna en Guayaquil tuvo. Taller de teatro, capacitación para la construcción de casas. Es una bitácora, es su diario. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo el alumno comienza a compartir y cómo nosotros, a una alumna que muy seguramente ya se graduó de Guayaquil, podemos conocer lo que ella ha hecho. Veamos lo que ella hizo en el proyecto CAS de Los Miserables. Él nos cuenta de la obra Los Miserables, el trabajo que hizo con sus compañeras, el disfraz que tuvo que utilizar, etc. Entonces, y acerca de mí, por ejemplo, nos cuenta de ella. Entonces es muy interesante cómo ella es guionista, actriz secundaria y directora de escenografía en la obra Los Miserables. Ese era su proyecto actual. Miren las metas que tenía, las habilidades, los intereses. Nuevamente, el blog se convierte en un espacio donde los alumnos pueden compartir su información, pueden dar a conocer las actividades que hacen. Y además, permite salir de las cuatro paredes del aula y también del tiempo del aula. Pueden discutir temas fuera de la clase. Cada persona tiene la misma oportunidad de compartir sus pensamientos y opiniones. Ahí no es que, porque alzó la mano, no quedó tiempo, no, cada uno con su usuario va a poder ir comentando. Y además, los alumnos van a poder reaccionar y reflexionar con más tiempo. El blog entonces nos propone estas posibilidades. Hasta aquí el blog. Hasta aquí el blog. ¿De acuerdo? Lo bueno de que ha quedado el video es que puedes regresar y ver
pero recordemos rápidamente. Una cuenta de Gmail, computadora con internet y Blogger, que es además trabajado por Google, permite interactuar con todas tus herramientas Google. Pero puedes utilizar otros, como por ejemplo WordPress. Ahora pasaremos al podcast. Recordemos que vamos a hablar del blog, podcast y YouTube. Podcast es un servicio gratuito que permite a los usuarios de Internet extraer archivos de audio, generalmente en MP3. MP3 es el nombre de los audios, de los archivos de audio, y permite de un sitio web para escucharlos en computadoras o reproductores de audio digitales personales. El término proviene de una combinación de las palabras iPod, que era un reproductor de audio digital personal fabricado por Apple, y transmisión, casting, en inglés. Podcasting, podcast. Entonces, el podcast es ese archivo de audio para que las personas puedan escucharlo en distintos momentos. ¿Qué necesitamos? Una computadora o un dispositivo electrónico. Realmente puede ser también un celular, ¿de acuerdo? Un micrófono externo. ¿Por qué el micrófono externo? Porque es mucho mejor para poder modular bien la voz. Y en la medida que ustedes vayan profundizando y mejorando, y si a ustedes les gusta mucho hacer podcast, yo les recomiendo ya invertir en un buen micro. Un micro que sea unidireccional, por ejemplo, para evitar los ruidos ambientales. A veces, las cámaras y computadores que vienen con las laptops, las computadoras, no son de tan alta resolución ni tienen tal nitidez de sonido. Si ustedes ya quieren dar esos pasos, yo les recomiendo esa compra como una inversión. Y en el caso del celular, necesitarían la aplicación instalada de Anchor. Anchor.fm es desarrollado por Spotify. Spotify es quien desarrolla Anchor. Y vamos a ver rápidamente cómo se ve esta plataforma. También tiene el hipervínculo, hacemos clic y acá está, dile hola y dilo todo con Anchor. Acá podemos ingresar y podemos ingresar utilizando Google, Facebook, Twitter o creando una cuenta. Nosotros ponemos nuestro nombre, un correo y una clave. Y es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y a partir de ese momento, vamos a poder utilizar la plataforma Anchor como un repositorio de nuestros podcasts. Es decir, Anchor sirve para crear listas de audio como las que han creado estos otros usuarios. Y en la medida que nosotros vayamos teniendo más contenido, podemos también transmitirlo por Spotify. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos grabar pequeñas cápsulas de las sesiones de clase, audios de 3, 5, hasta 10 minutos. Recordemos también que es importante tener muy en cuenta, cuán atentos van a poder estar nuestros alumnos o el público objetivo hacia el cual vamos, cuánto tiempo van a estar atentos a un audio, cuánto tiempo van a estar atentos escuchando. Y miren que también Anchor permite abrir un blog. Entonces aquí vemos cómo podemos hacer un blog a partir de nuestros contenidos. Y como está conectado con Spotify, porque es desarrollado por ellos, nos van invitando también a escuchar. Y podemos ver distintos temas. Asimismo, encontramos cómo podemos mejorar nuestro contar historias, el storytelling, por medio de los podcasts. ¿Qué nos ofrece Anchor entonces? Un repositorio de todas nuestras grabaciones, una forma de transmitir el podcast. Pero entonces, ¿qué vamos a transmitir? Y ahí viene. ¿Por qué vale la pena hacer el podcast? Vale la pena porque tú tienes una historia que contar. Porque para nuestras asignaturas hay historias para contar. Recordemos que estamos pensando
en un ambiente digital, en ese paso a paso con los objetos digitales que vamos creando. Esa podría ser la introducción. Podríamos contar una primera historia, hacer algunas preguntas, dejar abierto el debate. Recordemos ese primer paso de enganchar a los alumnos, motivarlos hacia la clase. Bueno, tú tienes una historia que contar y el audio es una forma muy personal y además que genera vínculo para contar, porque puedes dar tonos y además no tienen que estar viéndote todo el tiempo, pueden estar caminando, haciendo ejercicio, pueden estar en cualquier lugar y escuchar. Los oyentes además se van a sentir conectados con los podcasts que escuchan y con las personas a las que escuchan. Va a haber una conexión. En el tiempo de las clases remotas, para los alumnos fue muy importante cuando algunos profesores pudieron comenzar a prender la cámara y los volvieron a ver, pero también cuando comenzaron a hablar y escucharlos, por ejemplo, con dispositivos o con programas hechos en Potu. Además, es divertido y gratificante saber que a la gente le gusta escuchar tu podcast. ¿Y por qué no? En la medida que tú te vayas volviendo cada vez mejor, vas a poder tener podcasts maravillosos. Nada te impide ser una estrella de los podcasts y convertirte también en un profesor que genera cambios, que genera una influencia incluso más allá del aula. Recordemos que este contenido digital, y si se genera con la ficha, si se genera con el título, con la descripción, con las características, se puede compartir y otros pueden utilizarlos, porque el podcast puede ser escuchado en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto, con un dispositivo electrónico para poder escuchar. Entonces, el podcast nos puede servir en educación. ¿Por qué? Porque le permite al alumno ponerse al día mucho más fácil. No tendrá que leer, no tendrá que... No, con el podcast él va a estar, mira, esto fue lo que trabajaron en clase, esto fue lo que discutieron, estos son los puntos claves. Y puede hacerlo en cualquier momento. No necesita que yo esté con él al lado trabajándolo. Tal vez en algunas ocasiones sea necesario nuestro trabajo directo o el trabajo directo con un alumno, con un compañero. Pero en otras ocasiones podemos enviar el podcast y decirle, mira, acá están las ideas principales. Escuchar en algunas ocasiones y para algunos puede ser mucho más fácil que leer o estar viendo un video. ¿Sí? Para algunos puede ser mucho más fácil sencillamente escuchar. Ojo, siempre debemos advertir a nuestros alumnos que esa idea de tener un cerebro que pueda hacer muchas tareas a la misma vez es un mito, más que una realidad. Entonces es importante que si van a estar escuchando, estén efectivamente escuchando. Es una herramienta que prioriza el aprendizaje activo en clase, porque el alumno tiene que estar ahí, conectado, enfocado, atento, escuchando. Asimismo, el podcast se puede acomodar a diversas formas de aprendizaje, por la forma como contemos las historias, por el tipo de audio que utilicemos, por el tipo de efectos que utilicemos, por el momento de la clase en el que lo utilicemos. Pero puede responder a diversas formas de aprendizaje y por ende a distintos tipos de alumnos. Sirve además para poder volver a los temas de manera frecuente. Esto va a servir porque si yo tengo toda una colección de podcasts, si yo, que soy un profesor de matemática, tengo algunos principios en el podcast, un profesor de física, de química, contando sobre los distintos elementos, y tengo el podcast, el alumno va a poder volver en cualquier momento y escucharlo. Y recordemos que algo muy interesante de los recursos audiovisuales y de los recursos de multimedia, audio o visuales, es que tienen mucha paciencia, porque ellos se dejan pausar y retroceder cuantas veces el usuario quiera. Entonces, si yo tengo mi grabación y tengo el podcast, el alumno va a poder volver a ver los elementos químicos una y otra vez y escucharlos cuantas veces quiera. Asimismo, los podcasts son fáciles de hacer y de muy bajo costo. ¿Por qué? Porque se graban en un grabador sencillo de audio, ya sea en nuestro computador o un dispositivo móvil que lo tenga. Es un desafío. Es un desafío comenzar a pensar cuáles pueden ser los contenidos que yo puedo transformar en un podcast. Pero ya tenemos aquí algunas ideas para poder crearlo, pero sobre todo para poder subirlo y compartirlo. Compartirlo, qué importante poder compartirlo. Porque el podcast en educación es una oportunidad. Y además, también podemos buscar podcasts educativos. Ya hay en el mundo profesores
en distintos países que están compartiendo sus contenidos en podcast. Hablamos de los blogs, de cómo era hacer entradas diversas, diarias o con cierta regularidad en una página donde podíamos compartir pensamientos, ideas, imágenes, videos. Acabamos de hablar de los podcasts como un medio para grabar, para compartir también lo que queremos contar. Y ahora YouTube. Y nos vamos a centrar en el canal de YouTube. ¿Qué es un canal de YouTube? Un canal de YouTube es el espacio creado dentro de la plataforma de YouTube para subir videos u organizar en listas de reproducción con el fin de que otros usuarios puedan verlos. Y es la mejor forma para compartir videos de tu autoría y crear una comunidad. Los datos de 2016 de estudios de Internet muestran que el 50% de todo el tráfico de Internet móvil se compone de videos. 50%. Eso fue hace 5 años. ¿Cómo será este año? ¿Cómo sería el tráfico de Internet del uso de videos durante este año o el año pasado? Y por si acaso, YouTube como buscador es el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado después de Google y Facebook. Entonces la audiencia es inmensa y las posibilidades igual de grandes. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Una computadora, un dispositivo con internet, la cuenta de Gmail y youtube.com. Acá también tenemos el ingreso directo a YouTube. Y acá me parece importante, ¿cierto? Ver, por ejemplo, la biblioteca, todo lo que existe en bibliotecas, ver las listas de reproducción, pero sobre todo quiero que vayamos a el canal de YouTube. Nosotros vemos acá en YouTube que ya yo puedo guardar listas de reproducción que me llaman la atención, ver suscripciones, pero también puedo entrar a mi propio canal. Y en ese canal yo puedo subir videos. Cuando pongo mis videos, puedo ver aquello que yo haya subido. Yo debo confesar que no soy un usuario muy dinámico y por eso tengo pocos videos. Pero esto les muestra que se puede crear. ¿Y cómo se crea? Pongo acá crear. Entonces, al crear, yo puedo hacer un video de transmisión en vivo o puedo subir un video. Vamos a suponer que estoy subiendo un video. Al subir un video, sencillamente ya tengo que tenerlo hecho y subirlo acá. Cuando lo subo, me aparece una posibilidad que es comenzar a editar ese video y ponerle distintas características. Vamos a entrar a este, por ejemplo, y lo vamos a editar. Este fue un video que yo subí hace muchísimo tiempo, cuando se hacía la lectura del Quijote, ¿de acuerdo? Entonces podías enviar grabada el fragmento y nos va a salir el título que queremos utilizar, libro primero, capítulo 30, fragmento 542. La descripción, cómo fue grabado, miren, en el 2010, eso hace 11 años, grabé ese video. Podemos elegir qué foto queremos que quede. Entonces vamos a cambiar la foto acá, ¿de acuerdo? Podemos poner si queremos que esté en un playlist de los que yo he generado, ¿cierto? Playlists son listas de videos, entonces yo puedo organizar mis videos por listas y acá yo puedo poner si mi audiencia son niños o no. Si está hecho para niños, tiene unas restricciones implícitas y protege a tu video para que las búsquedas relacionadas tengan que ver con las edades. Tú también puedes poner restricciones de edad, es decir, que solamente usuarios mayores de X edad lo puedan ver. Acá yo voy a poner si es privado, invisible o público. Y yo también puedo poner si quiero que se publique a partir de cierta fecha. A partir del 15 de febrero, por ejemplo, a las 12 del día. Pero por ahora lo vamos a dejar como estaba, público. ¿De acuerdo? Y nosotros podemos decidir también cuál es la pantalla final. Y este es el link del video. Como es público, cuando yo se lo comparta a alguien, el video quedará. ¿Y qué debo hacer? Salvar. Y al salvar, los cambios que habíamos introducido, como la foto, ¿cierto? Ya han quedado.
guardados y quedarán en mi canal de YouTube. ¿Cuál es mi canal de YouTube? Nuevamente ahí veré todos los videos que yo tengo para trabajar. El canal de YouTube, entonces, me sirve como una forma también de organizar mis videos y otros contenidos. Y si tengo en mi blog, si yo tengo mi blog de mi aula, puedo poner videos, puedo poner los podcasts, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi blog. Entonces ya comienza a darse ese entorno virtual de mi aula de clase. ¿Por qué hacerlo? Porque si creas videos educativos en YouTube, puedes cambiar la vida de tus espectadores. YouTube es una poderosísima herramienta de aprendizaje, ya que pone una amplia variedad de videos educativos al alcance de personas de todo el mundo. Asimismo, tiene la posibilidad de incluir más medios y efectos para que pueda darse el aprendizaje. Tú puedes jugar muchísimo con lo que tiene para ofrecerte YouTube. ¿Cómo lo haces? Yo te he puesto acá un link de un video para que puedas crear tu canal y te dé algunas ideas importantes a la hora de crear tu canal. Pero para crear un canal, pues hay que generar videos. Entonces, lo que tú debes tener en cuenta es, uno, ¿a qué audiencia van a ir dirigidos los videos que vas a hacer? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu audiencia objetivo? Porque de eso dependerá las imágenes, sonidos, dicción de la voz, el estilo, etc. Define cuáles son los objetivos que quieres con tu cuenta. ¿Hacia dónde quieres ir? Porque puede ser solamente educativo, puede ser para enseñar otro tipo de contenidos, etc. Elabora una lista de 5 temas sobre los que te gustaría hacer videos. ¿Podrían publicarse en solitario o formarían parte todos de una sola serie? Es una buena pregunta. ¿Cómo quiero proponerlos? ¿Cómo quiero hacerlos? Y por último, empieza a buscar o desarrollar tus videos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener en mi curso de, por poner un ejemplo, historia, y voy a hacer historia del siglo XX, entonces yo puedo poner y comenzar a buscar videos sobre la Primera Guerra Mundial, videos sobre la Segunda Guerra Mundial, videos sobre la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Y puedo buscarlos, o yo también puedo hacerlo. Pero ¿cómo se ve eso, Ricardo? Bueno, les he puesto acá para cuando graben sus videos 10 tips para grabar videos para tus clases. Entonces, para que ustedes puedan hacer clic ahí y van a poder ver 10 tips para grabar videos para tus clases. Este canal, además, hace parte de un Al blog momento de grabar y ese blog nos muestra a nosotros distintas ideas de cómo podemos grabar. Y este video en concreto, en particular, es cómo podemos grabar videos desde el celular, ni siquiera teniendo una cámara profesional, desde el celular. Así como ese, tengo otros youtubers, uno que nos dice cómo vernos bien en una videoconferencia. Tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos reuniones virtuales. Bueno, ahí hay algunos tips. ¿Cómo editar tus videos con Windows? Porque yo pude haber subido el video, lo hice, pero hay que editar, quiero poner música, quiero agregar una foto, quiero hacer transiciones, quiero hacer cambios. Bueno, ahí está, en el tercer link, cómo editar tus videos con Windows. Y te invito a que te sientes a verlos, es parte del contenido de esta sesión para que puedas familiarizarte, conocerlo mucho más. Y por último, cómo subir mis vídeos a mi canal de YouTube. Yo les hice una muestra rápida de cómo se sube, pero ahí les dejo un link para que puedan verlo. Para terminar, los recursos digitales nos permiten llevar nuestras clases a nuevos espacios y ambientes, los espacios y ambientes digitales. Nos permiten llegar a donde antes no se llegaba. Muchos de nuestros recursos podrán ser utilizados también en otras escuelas, en otros países, en otros lugares. Y podemos pensar que lo que nosotros tenemos para ofrecer de verdad es maravilloso y tenemos mucho que ofrecer. Vamos a poder crear y compartir contenidos que nos permiten entrar en una red de usuarios que busca y quiere aprender. Asimismo, al ir familiarizándonos, podemos sacar cada vez más provecho para nuestras clases. Esto es cuestión de practicar con paciencia, poco a poco. Es la misma forma de habernos vuelto profesores. Los primeros años eran difíciles hasta que poco a poco fuimos cogiendo el ritmo y aprendiendo cómo era. Pues bien, lo mismo va a suceder con los recursos digitales. La idea es poco a poco familiarizarnos, conocerlos, leerlos. Les recomiendo, como les digo, las listas de videos que acabo de compartir, los 4, pero además de estos,
Tienen varios, estos autores, varios videos de esta forma. Y por último, cada uno de nosotros puede convertirse en un excelente creador de contenido y también un buscador del mismo. También comenzar a buscar, también comenzar a organizar nuestra biblioteca, poder tenerlo todo para poder saber dónde están los contenidos. Y como maestros tenemos ese deseo de buscar y usar aquello que sirva para la enseñanza y el aprendizaje. Los invito a todos y cada uno de ustedes a seguir dando estos pasos. Los felicito y les agradezco porque yo sé que muchos de ustedes ya han comenzado a dar algunos de estos pasos. Pues bien, ahora los invito también a que, si no lo han hecho, den ese salto importantísimo de comenzar a crear sus contenidos, de tener su blog, de comenzar a ser maestros influencers que puedan seguir enriqueciendo la formación y la educación de todos los alumnos, no solo de sus instituciones educativas, sino de todo el mundo. De nuevo, muchas gracias y espero que puedan ver los frutos de todos sus contenidos. Nos vemos.